oportunidad nos toca el tema acerca de los componentes electrónicos. Tal vez muchos de ustedes ya han llevado este curso, ¿no?, de componentes electrónicos, porque como ustedes ya son de quinto, entonces muchos de ustedes ya saben lo que es una resistencia, un resistor. Es más, yo pienso de que también quizás muchos de ustedes ya han utilizado el multitester. A muchos de ustedes les debe de sonar esta palabra, ¿no? El nombre de multitester. Bueno, entonces, como bien nosotros sabemos, en el trabajo de electrónica, en la especialidad de electrónica, el multitester es un instrumento fundamental, ya que gracias a este instrumento nosotros podemos medir los valores de los componentes electrónicos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a empezar. Pero antes me gustaría hacer una pequeña retroalimentación de la clase anterior, ¿ya? Quizás para los alumnos que no ingresaron a la clase pasada, y como punto principal cabe resaltar, ¿no? O sea, lo importante de la clase anterior también, de hecho que todo ha sido muy importante, pero lo resaltante es el conocimiento que tenemos que tener acerca de los tipos de extintores, ¿no es cierto? Recordemos que existen los extintores tipo A, que sirven para apagar fuego en materiales combustibles como es madera, papel, cartón, tela, ¿no es cierto? Bien. Luego hablamos también de los extintores tipo B. Los extintores tipo B son equipos que sirven para apagar fuego en materiales combustibles, ¿no? Pues llámese gasolina, querosene, tiner, aceite, etcétera, ¿ya? Y los extintores tipo C, que son los extintores que sirven para apagar el fuego en materiales de tipo eléctrico, ¿no? Supongamos se ocasiona un incendio en un tablero eléctrico, porque esto suele suceder, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que utilizar el extintor tipo C, ¿de acuerdo? Para cada tipo de material que se incendia existe un determinado tipo de extintor. Esto como una retroalimentación, esto hay que tenerlo muy presente, ¿no es cierto? No solamente debe quedar en el papel, sino tratar de ya asimilarlo, ¿no? Internalizar estos conocimientos, y ya cuando regresemos al salón, a las clases presenciales, pues, tal vez tengamos la oportunidad de hacer una demostración práctica, ¿no es cierto? Bien. Ahora pasamos a lo que es propiamente dicho la clase número 2. Bien, en primer lugar vamos a empezar haciendo hincapié en la importancia que está teniendo la electrónica día a día, ¿no es cierto? Ustedes, como bien sabrán, la electrónica se está incorporando cada vez más y más en los artefactos de uso doméstico, ¿no? En los electrodomésticos. Si ustedes se dan cuenta, ahora ya la electrónica entra en lo que, por ejemplo, en unas licuadoras. Ahora hay licuadoras programables, ¿no es cierto? Con una tarjeta se le programa el tiempo y esa licuadora, al cabo de 1 minuto o 2, automáticamente se apaga o algo por el estilo, ¿no es cierto? La graduación de velocidades también es en forma digital. Es decir, la electrónica está entrando en todo campo, ¿eh? Ni qué hablar en la medicina, en los artefactos electrodomésticos, en todo. Por ejemplo, en los artefactos electrodomésticos, las cocinas, los hornos microondas, ¿no? Las refrigeradoras, antes eran de tipo tradicional, ahora es no frost, ¿no?
Y eso utilizan circuitos electrónicos para poder graduar ahora muchas funciones que nosotros deseamos programarlas. En cuanto a lo que es, por ejemplo, iluminación, antes también nosotros, por ejemplo, utilizábamos ese tipo de instalaciones manuales, ¿no? De conmutación. Al subir una escalera, nosotros presionábamos un botón, prendía el foco, terminábamos de subir la escalera y prendíamos apagábamos el foco con otro interruptor. A ese sistema se le llama, sistema de conmutación, ¿no? El sistema tradicional. Ahora ustedes, como sabrán, ya existen los focos con sensores, ¿no es cierto? Estos dispositivos de iluminación se ponen justamente en la misma base del socket del foco y estos dispositivos captan, ¿no? Captan por medio de infrarrojos la temperatura del cuerpo, ¿no? Y automáticamente encienden. O sea, actualmente para una escalera del ejemplo anterior, simplemente pondríamos el foco, la persona va a subir la escalera y el foco prende automáticamente, ¿sí o no? Terminamos de subir la escalera, es decir, nos alejamos de la distancia estipulada al sensor del foco y el foco detecta la falta de presencia de la persona y se apaga automáticamente. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente como para un recuento rápido, ¿no? Para ver cómo la electrónica está cada vez entrando en todo campo, ¿no es cierto? Y como decía yo, en la medicina, ¿no? En las fábricas, también las máquinas últimamente ya son totalmente automatizadas, ¿no? Están totalmente robotizadas. Ya la mano de obra de la presencia del hombre, del ser humano, cada vez se va haciendo menos indispensable, ¿no? Ya todo ahora en las fábricas está todo robotizado. Bien, entonces, continuemos. Por tal motivo, si ustedes se dan cuenta, este campo de electrónica es un campo muy amplio, es bastante amplio, ¿no? Desde la aplicación en el hogar, la aplicación en el campo médico, la aplicación en la industria, etcétera. Entonces, nosotros lógicamente vamos a empezar, todo tiene un inicio y lógicamente lo importante es empezar por lo básico, como son, por ejemplo, los componentes electrónicos. En este caso, por ejemplo, es necesario, muy necesario conocer, por ejemplo, sus formas físicas, ¿no? De cada dispositivo electrónico, su funcionamiento de cada uno de ellos y sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué llamamos dispositivos electrónicos? Bueno, un dispositivo electrónico puede ser, por ejemplo, una resistencia o resistor, un transistor. Quizás muchos de ustedes ya lo han visto, ¿no? Han trabajado con ellos. En cuarto año, según tengo referencias, ya han hecho algunos proyectos. También ustedes ya tienen conocimiento de lo que es, por ejemplo, un condensador y así por el estilo. Y así por el estilo, yo pienso que ustedes ya deben de tener conocimiento de algunos componentes o dispositivos electrónicos. Y si no lo tuvieran, no hay problema. No se preocupen, aquí vamos a hacer un recuento de todos ellos y vamos desde el principio. ¿De acuerdo? Vamos a ir poco a poco. Bien. Entonces, estos dispositivos, aparte de conocerlos físicamente, también es necesario conocer sus características técnicas. Todos los dispositivos tienen características técnicas, ¿no? Entonces, aparte de conocer su forma física, es necesario también verificar en qué condiciones se encuentran, si se encuentran en buenas condiciones, si están en malas condiciones, porque como dispositivos siempre tienden a deteriorarse una vez que ya están en el circuito y lógicamente fallan los circuitos, ¿no es cierto? Entonces, justamente para eso es necesario que nosotros hagamos hincapié en esto de
el hecho de que nosotros tenemos que conocer sus formas físicas, su funcionamiento y sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Cada componente tiene una aplicación específica para un determinado fin. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, aparte de comprobar el componente con el multitester, acá yo quería hacer hincapié en algo muy importante. Ustedes ya conocen el multitester. Si no lo conocen, ahora lo vamos a ver. Pero lo que sí quiero decir es de que tradicionalmente siempre se ha trabajado con el multitester analógico. Ahora más utilizamos el multitester digital. El multitester digital en realidad viene a ser la evolución del multitester analógico. O sea, significa la modernización. Antiguamente, podríamos decir, se utilizaba mucho el multitester analógico. Ahora ya, con el avance de la tecnología, todo se va modernizando y lógicamente utilizamos más el multitester digital. Yo personalmente les recomiendo el uso, la utilización del multitester digital. ¿Por qué? El multitester digital es mucho más sencillo en cuanto a su lectura y también en cuanto a su precisión. ¿De acuerdo? Ahí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, ahora vamos a ver en el rango de 20, podemos medir voltajes de, por ejemplo, 1.56 voltios, ¿no? Entonces, las características del multitester digital ya las he explicado, ¿no? Y las características del multitester analógico también. A ver, en este caso, como elemento fundamental, como dispositivo elemental y como uno de los más básicos, se podría decir, en lo que respecta a lo que es electrónica, viene a ser el resistor, ¿no? O los resistores, lo que normalmente nosotros conocemos como resistencias, ¿verdad? Nosotros cuando estamos en el aula normalmente hacemos proyectos y generalmente hacemos mucho uso de las resistencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí cabe destacar una importante observación. Miren, el término resistencia tiene una acepción bastante amplia. Lo que pasa es que en electricidad también se utilizan las resistencias. Si ustedes recuerdan, nosotros hacemos uso, por ejemplo, de los calentadores de agua en la ducha, nosotros hacemos uso de los hervidores de agua, ¿no? Los hervidores eléctricos de agua o las tostadoras. Entonces, esos electrodomésticos que utilizan resistencias eléctricas. Ese tipo de resistencias son básicamente componentes, parecen un alambre, ¿no? Parece un alambre enrollado en forma de resorte, pero su material es básicamente de nicrón, ¿ya? En este caso nosotros podemos decir de que en electricidad las resistencias tienen una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Su finalidad es la de producir calor, básicamente, ¿ya? En electricidad las resistencias tienen la finalidad o el objetivo de producir calor. Transformar la energía eléctrica en energía calorífica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en electrónica nosotros utilizamos también lo que llamamos resistencias, ¿no? Pero propiamente podríamos nosotros mejor llamarlos resistores. ¿Por qué? Porque en electrónica utilizamos estos componentes, ¿no? Su forma física ya lo conocemos. La forma física ya la conocemos. Estos componentes, las resistencias, son unos dispositivos muy pequeños que están hechos básicamente de carbón, de grafito de carbón, ¿no es cierto? Con mezcla química con otros elementos, como pueden ser talco o algo así, y se le fabrica de acuerdo a los valores que desea el fabricante, ¿no? Normalmente estos
estos valores de estas resistencias, estos componentes, traen impreso en su cuerpo su valor, ¿no? Con unas franjas de colores, que nos indican cuál es su valor, ¿ya? Entonces, si ustedes recordarán, en los resistores traen unas franjitas de colores y en base a eso nosotros podemos determinar el valor de la resistencia. Este aspecto lo vamos a ver luego. Este aspecto lo vamos a ver luego. ¿De acuerdo? Continuamos. La resistencia eléctrica nosotros lo consideramos un componente o dispositivo básico, fundamental, ¿no es cierto? En electrónica, ¿cuál es la función de un resistor? En electrónica, la función de un resistor es la de limitar la corriente, ¿de acuerdo? Sirve para limitar la corriente y a la vez que limita la corriente también genera una caída de tensión. Esa caída de tensión es aprovechada para poder proporcionar un voltaje al resto del circuito, ¿ya? Entonces, que quede bien claro, la resistencia en electricidad, su función, producir calor. En electrónica, la función principal del resistor, ¿qué cosa es? Limitar la corriente, ¿de acuerdo? Y esto es lógico, porque si ustedes se dan cuenta, en electricidad nosotros utilizamos resistencias de micrón y estas resistencias son de 800, de 500 watts, de 1000, 1500 watts, 2000 y hasta 5000 watts. Imagínense esos valores. En cambio, en electrónica utilizamos los resistores cuyos valores oscilan entre 0.5 watts, 0.25 watts, a veces 1 watt, a veces 2 watts, 5, 10 watts y hasta 15 watts. O sea que son valores totalmente bajos, ¿no? En comparación con la resistencia que se utilizan en electricidad. ¿Ya? Bien, entonces, ya sabemos cuáles son las finalidades, la finalidad fundamental de los resistores en lo que es electricidad. A ver, luego vamos a ver, miren, en el campo de la electricidad, ¿no? Sabemos cuál es su función, y en el campo de la electrónica ya sabemos cuál es su función. Lógicamente, en la electrónica se utiliza una gran variedad de dispositivos o componentes electrónicos, ¿no? Ya sabemos que existen los resistores, los condensadores, existen los diodos y los transformadores, por así decir, ¿no? Pero son una infinidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lo que es resistores, se dividen en muchos tipos de resistores, ¿no? Existen resistores, por ejemplo, de película metálica, existen resistores, como se llama, de carbón, y también hay que tener presente y hay que recordar que también existen los famosos potenciómetros. Bien, ¿qué son los potenciómetros? Los potenciómetros son básicamente, son unos resistores, pero tienen la finalidad de variar su valor. O sea, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, un resistor variable o potenciómetro viene a ser un elemento en el cual nosotros podemos obtener valores de resistencia desde 0 ohmios, por ejemplo, hasta 50 ohmios, ¿no? O de 0 ohmios hasta 100, 150 ohmios. Y todo esto se puede lograr haciendo uso de estos potenciómetros. Se gira un pequeño eje, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podemos verificarlo esto con el multitester, ¿no? En el multitester, ¿en qué función? En función de ohmímetro. No olvidemos que el multitester como instrumento para electrónica es un instrumento muy fundamental. ¿Y por qué llamamos multitester? Multi porque es varias, ¿no? Tester es medición, o sea, es un instrumento que incorpora varios instrumentos. El multitester está, se podría decir, conformado por un ohmímetro, también está conformado por un voltímetro de corriente continua, también por un voltímetro de corriente alterna, ¿no es cierto?
y también por amperímetros, ¿ya? Solamente que en el multitester digital o electrónico siempre se miden corrientes menores a 10 amperios, ¿no? Generalmente en el orden de los miliamperios. Todos estos términos, miliamperios, amperios, voltaje, voltaje continuo, voltaje alterno, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Poco a poco. En el multitester también tenemos una función muy específica que es para medir prueba de los diodos, ¿no? Para medir los diodos, ¿ya? Entonces, eso es en los multitester digitales que normalmente siempre han habido. Ahora, están saliendo cada vez más instrumentos más sofisticados. En los multitester modernos ahora están trayendo incorporados también capacímetros, ¿no es cierto? Hay que tener presente que los capacímetros, el capacímetro como instrumento muy aparte, como instrumento muy aparte ¿cómo se llama?, del multitester, podríamos decir, ¿qué es capacímetro? Capacímetro es un instrumento que sirve para medir la capacidad de un condensador, ya sea electrolítico, ya sea cerámico, ¿no es cierto? Entonces, pero este instrumento ahora está incorporado, viene incorporado también en algunos multitesters, ¿de acuerdo? La diferencia estriba en que un multitester que te trae incorporado la función de capacímetro, lógicamente cuesta un poquito más, ¿ya? Si nosotros vamos al mercado, a las Malvinas, a Paruro, ahí nosotros podemos encontrar multitester, los tradicionales, en un valor de 25 soles, 20, 25, 30, 50, 60 soles, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es un instrumento, un multitester tradicional? Bueno, es aquel que te trae, por ejemplo, las funciones para voltímetro de corriente alterna, voltímetro de corriente continua, miliamperímetro, y también trae para medir las características de un diodo, ¿no? Trae para medir los grados centígrados. En cambio, el multitester que te trae capacímetro, ese sí ya cuesta un poquito más. Está en el orden de los 90, 100 soles, incluso a veces pasa más, 110 o 120 soles. Pero ya más adelante nosotros vamos a ver el gran uso que se le puede dar a esto y la gran utilidad que nos va a proveer. Todo esto lo vamos a ver ya poco a poco, ¿de acuerdo? A ver, si nosotros quisiéramos medir el valor de una resistencia, entonces tenemos que poner en el orden de en la función de ohmímetro, en la función de ohmímetro, ¿de acuerdo? Cuando nosotros medimos un resistor, entonces esa medida se expresa en ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener presente que los resistores se miden con el multitester en función de ohmímetro, ¿de acuerdo? Me gustaría, no sé, a ver si de repente estoy poniendo una imagen, no sé si se verá la imagen del multitester. Ya, entonces, aquí nosotros podemos ver que para medir los resistores tenemos que poner en esta función, ¿no es cierto? Seleccionamos esta función y vamos a seleccionar este rango de acá, de acuerdo a nuestras necesidades. Supongamos que tenemos un resistor, ¿no? Entonces, de 100 ohmios. Entonces, se podría poner en esta escala, ¿no? En la escala de 200. Y se podría medir muy bien. Si nosotros agarramos en 2000 ohmios, también se va a poder leer este valor de resistencia, ¿ya? Si ponemos en la escala de 20 megaohmios, también se va a poder leer, solamente que con la diferencia de que aquí van a aparecer un 0.000 y ahí recién va a salir el valor de la resistencia que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, este instrumento, el multitester, como ustedes verán, es de gran ayuda y es un instrumento fundamental para nuestro trabajo, ¿ya?
Yo personalmente yo les recomendaría, ¿no? Como yo digo, un multiteste tradicional está en el orden de los 25, 30, 35 soles. Ustedes sería una gran cosa, ¿no? De que si pudieran comprarse más adelante, aunque esto no es una exigencia, solamente es una idea, porque ustedes saben que comprarnos nosotros poco a poco, ir comprándonos nuestros instrumentos, nuestras herramientas para electrónica, nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista de inversión. ¿Por qué? Los conocimientos que ustedes van a adquirir, más los instrumentos y las herramientas que ustedes tengan, ¿eso qué va a hacer? Eso genera un bien, ¿no es cierto? Un bien económico. Justamente esa es la finalidad del curso y de cualquier otro curso, ¿no es cierto? Lógicamente, ayudarnos a mejorar nuestra situación económica, social, ¿ya? Entonces hay que proyectarnos desde ese punto de vista, ponerle bastante empeño a nuestro aprendizaje, al estudio, y verán que al final de cuentas toda especialidad es muy, muy bonita cuando se lo toma muy en serio, ¿ya? Bien, entonces, continuamos. Ahora, nosotros también tenemos que hacer hincapié en que los resistores propiamente dicho en electrónica, se pueden expresar en diferentes unidades, ¿no? Esto ya me parece que puede ser algo así como una retroalimentación, porque ya deben haberlo visto. Los resistores se pueden expresar en ohmios, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, tengo una resistencia de 50 ohmios, de 100 ohmios, de 200 ohmios. Pero cuando la resistencia ya tienen valores mucho más elevados, supongamos tenemos una resistencia de 5000 ohmios, entonces ahí ya podemos utilizar algunos múltiplos, ¿no es cierto? Y uno de estos múltiplos viene a ser el kiloohmio, ¿no? Kiloohmio. Kilo significa 1000, ¿verdad? Kilo significa 1000. Por ejemplo, 5000 ohmios nosotros lo podemos expresar como 5 kiloohmios, ¿verdad? 10.000 ohmios podemos expresarlo como 10.000 ohmios podemos expresarlo como 10 kiloohmios y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, también existe, ¿no? El múltiplo, lo que es el megaohmio, ¿no? ¿Y qué es un megaohmio? Un megaohmio básicamente es una unidad que nos expresa 1.000.000 de ohmios, 1.000.000 de ohmios. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un resistor cuyo valor es, por ejemplo, 5 millones de ohmios, ¿no es cierto? Entonces, lo más lógico y lo más factible es decir de que este resistor es de 5 megaohmios, ¿no? 5 megaohmios. Entonces, lógicamente todo esto de aquí, esto de los resistores también es un tema un poquito amplio, pero no difícil, ¿no? Porque ya más adelante vamos a también ver sobre cómo se lee los valores de la resistencia, ¿no? Para poder hacerlo tenemos que tener en cuenta que existe un cuadro de valores, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, el color negro, su valor es 0, ¿no? El color marrón, la franja marrón en el cuerpo de la resistencia, una franjita, el anillo marrón, tiene valor 1. El anillo color rojo tiene valor 2. El anillo color naranja tiene valor 3. El anillo color amarillo tiene valor 4. El verde 5. El azul 6. ¿No es cierto? El color lila, ¿no? El color lila o morado tiene valor 7. El color gris tiene valor 8. El color blanco tiene valor 9. ¿No es cierto? Y esos serían todos los valores que tienen, esos son los valores que tiene cada color en la tabla de equivalencia, ¿no es cierto? Muy bien, este tema lo vamos a ver ya posteriormente, no es nada difícil, lógicamente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la forma física de un resistor. Aquí en la imagen podemos ver un resistor, ¿no? Un resistor.
Aquí también vemos otro resistor. Las franjas de colores que ustedes ven aquí son justamente los colores que expresan el valor de una resistencia o de un resistor, ¿no? A ver, aquí el color rojo sería 2, aquí tenemos color rojo, acá sería 2, ¿no? Aquí sería 2, ¿no es cierto? Y aquí, como el blanco equivale a 9 ceros, esto nos indica la cantidad de ceros, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces sería el 2, ¿no es cierto? A ver, sería el número 2, sería el número 2 con el número 2 al costado, ¿de acuerdo? Y con 9 ceros al costado, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos con 9 ceros. ¿Eso qué significa? Eso significa que tendríamos, ¿qué cosa? Una resistencia de 220 millones de ohmios, o sea, 220 megaohmios, ¿ya? El 2, con el 2 sería 22, ¿no? Y con 9 ceros al costado, ¿verdad? Con 9 ceros al costado. Sería 220 megaohmios, 220 megaohmios, ¿ya? Muy bien. Ahora, aquí en la imagen también vemos también, lógicamente aquí podemos aprovechar para poder nosotros indicar, ¿no? Aquí que vemos, ¿esto qué cosa es? Este es un circuito integrado. Claro, podríamos decir que también es un circuito integrado, pero más específicamente esto ya viene a ser un microprocesador, ¿de acuerdo? Este de acá también viene a ser, ¿qué cosa? Un circuito integrado, ¿ya? Podríamos decir que es un pequeño microprocesador por la cantidad de terminales de patitas que vemos. Este de acá sí podemos considerarlo como un circuito integrado, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es un circuito integrado? Un circuito integrado viene a ser justamente como su nombre lo dice, ¿no? Es la integración dispositivos, de muchos dispositivos electrónicos. Por ejemplo, en un microprocesador, como en este caso, por ejemplo, existen miles o quizás decenas de miles de transistores, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que cumplan una cierta función, ¿ya? Es como que si nosotros hiciéramos una tarjeta, un circuito integrado, ¿no? Y todo eso lo metiéramos dentro de este chip, ¿ya? Muy bien. Como ustedes verán, aquí también vemos, ¿qué cosa? Otros dispositivos. Estos dispositivos pueden ser, estos dispositivos son existencias, ¿no? Los famosos dispositivos de montaje superficial, ¿no? Dispositivos de MS, ¿no? Dispositivos de montaje superficial, ¿de acuerdo? También por aquí podemos ver capacitores, resistencias. Si ustedes se dan cuenta, la electrónica va avanzando muy aceleradamente y la forma física también de estos elementos está cambiando, ya no son las de antes. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en la práctica cuando regresemos. Vamos a hacer sus mediciones y vamos a ver también los valores que estos tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, como ustedes verán aquí, por ejemplo, en este dispositivo, acá ya figura el valor del condensador, está ahí escrito ¿cómo se llama? En el componente, ¿ya? Aquí que vemos, aquí vemos un diodo, este de aquí es un diodo rectificador, ¿ya? Es un diodo rectificador. Los diodos también se clasifican por la cantidad de amperaje que pueden recibir, ¿no? Hay diodos de 1 amperio, diodos de 2 amperios. Eso depende para los fines que nosotros necesitemos, ¿no es cierto? En las fuentes de alimentación, ustedes seguramente ya han hecho fuente de alimentación, ahí se utilizan diodos rectificadores. Ojo, por si acaso también existen diodos, aparte de los diodos rectificadores, también existen otro tipo de diodos, que es el diodo, por ejemplo, Varicap, que tiene otras aplicaciones. También existe, ¿no? Si ustedes recuerdan el diodo Zener,
Ya estas ya son variedades de diodos. Entonces podríamos decir que el grupo de diodos también se dividen, los diodos se dividen en varios grupos, así como las resistencias, ¿no? Bien, entonces continuamos. Continuamos. A ver, luego nosotros podemos decir de que los potenciómetros también se clasifican en dos tipos, ¿no es cierto? Los potenciómetros son resistencias variables. Ahora, estos potenciómetros pueden ser de tipo con eje giratorio o también de tipo de desplazamiento lineal, ¿de acuerdo? Si ustedes observan, por ejemplo, esos equipos que contienen, por ejemplo, ecualizadores, ¿no? Entonces, bueno, quizá los antiguos traen como una pequeña barra, una pequeña barrita, y al deslizar ese eje, entonces estamos variando el valor del valor de la resistencia, ¿ya? Por aquí vamos a mostrar otra imagen, el potenciómetro, ¿no? A este terminal se le llama eje, ¿ya? Estos son los terminales del potenciómetro. El potenciómetro normalmente trae tres terminales, ¿no es cierto? El del centro viene a ser el eje, el punto de desplazamiento. O sea, nosotros al girar este eje internamente, lo que se hace es variar el valor de la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, este es el famoso potenciómetro. El famoso potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es una resistencia o resistor variable. La simbología, ¿no? Ustedes saben que en electrónica todo componente o dispositivo electrónico tiene una representación. ¿Por qué? Esto es muy necesario, si no, no sería posible realizar los circuitos electrónicos, graficarlos, hacer el diseño, ¿no es cierto? Todo tiene que ser graficado mediante una simbología. Esto vienen a ser las simbologías o la representación simbólica de los componentes. En este caso, ¿qué estamos representando? Estamos representando el símbolo eléctrico de un potenciómetro. Esto vienen a ser los terminales extremos, ¿no? Y este viene a ser los terminales extremos, y este de aquí viene a ser el terminal del punto medio. Esta representación simbólica y esta representación simbólica son equivalentes. En algunos diagramas ustedes van a ver esta representación simbólica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en otros diagramas ustedes van a ver este tipo de representación simbólica. Ambos se están refiriendo ¿a quién? Al potenciómetro. Ambos se refieren al potenciómetro. Solamente que este tipo de representación, si ustedes observan, es el tipo de representación europea. En cambio, este de aquí es el símbolo que se utiliza en Norteamérica, ¿no? El símbolo norteamericano o normalmente americano. ¿Ya? Entonces, yo quiero que ustedes tengan bien claro el concepto de representación simbólica. ¿Ya? Entonces, todo elemento, todo dispositivo, componente electrónico tiene una representación simbólica. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso del desarrollo del curso. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, a ver, continuamos. Dispositivos electrónicos, ¿ya? Cuando están sueltos, ¿no? Como ustedes verán acá, normalmente nosotros le llamamos dispositivos electrónicos. Cuando ya están formando parte de una tarjeta impreso, cuando ya el circuito está armado, nosotros podríamos llamarle, ¿qué cosa? Componentes, ¿no? Dispositivos componentes de la tarjeta, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos ver, ¿qué cosa? Un integrado, ¿no? Un integrado. Aquí vemos el terminal número 1 del integrado, porque acá tiene un puntito que indica por dónde empieza el conteo, ¿no? Terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En forma de U se cuenta, ¿ya? Aquí tenemos un dispositivo que puede ser un transistor. Puede ser un transistor porque tiene tres terminales. Colector, base y emisor, por decir un ejemplo. Y igualmente acá tenemos otro transistor que difiere en la forma y el tamaño, pero esto es por la potencia. Todos los transistores manejan diferentes tipos de corriente y por lo tanto son de diferente potencia. Aquí tenemos un diodo, ¿qué diodo? Diodo semiconductor,
diodo semiconductor o diodo rectificador, ¿ya? Todo diodo es semiconductor y también, en este caso, más propiamente dicho, rectificador, porque este tipo de diodos son los que utilizamos bastante en las fuentes de alimentación, ¿ya? Este de acá también es un diodo, pero este diodo ya es para altas frecuencias, es un diodo de radiofrecuencia. O también puede ser un diodo varicap, ¿no? O también puede ser un diodo Sender. Estas cosas las vamos a ver luego. Acá tenemos un LED, ¿no? ¿Qué significa LED? Diodo emisor de luz, ¿no? LED, LED, diodo emisor de luz. Igualmente aquí también, este es un diodo emisor de luz, un LED, ¿ya? Acá que tenemos, de aquí viene a ser un display, ¿no? Un display. Miren, ustedes acá van a poder contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá un puntito 8. Este display está teniendo 8 LEDs. En realidad todos estos son LEDs. Cada uno de estos son LEDs. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que en computación nosotros lo conocemos como byte, ¿no? No es bit, sino byte. ¿Qué cosa es un byte? Un byte es una unidad de almacenamiento o de información que contiene 8 bits. O sea, en este caso, 8 LEDs. ¿Ya? Muy bien. Este es un medio de información. Luego, por aquí tenemos qué cosa. Este es un capacitor. Un capacitor. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos qué cosa. Este de aquí es un potenciómetro. Un potenciómetro. Ahí tenemos 1, 2, 3 terminales. ¿Ya? Por aquí está el eje. Muy bien. Por aquí tenemos igualmente otro potenciómetro, ¿no? Este es para uso técnico. ¿Cuándo se dice que un potenciómetro es para ajuste técnico? Un potenciómetro es para ajuste técnico cuando está dentro del circuito, o sea, no está accesible al usuario. ¿Ya? Este tipo de potenciómetros solamente pueden ser ajustados o pueden ser manipulados por personal técnico, por personas que conozcan de la profesión. ¿De acuerdo? Entonces, pero también es un potenciómetro, es una resistencia variable. Por aquí ya tenemos, como ustedes ya conocen, el famoso resistor, ¿no? Con las franjas de colores. Este es el famoso potenciómetro con las franjas de colores, ¿no? Muy bien. Por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí este de acá es un fusible, miren, ve. Este es un fusible. Quizás no se note muy bien, pero ya cuando tengamos oportunidad de manipularlo físicamente y de hacer las mediciones correctas, este de aquí viene a ser un fusible, ¿ya? Aquí también tenemos otro tipo de fusible, ¿ya? El valor del fusible viene especificado aquí, en esta parte de aquí. Los fusibles pueden ser de 1 amperio. Normalmente en electrónica se utilizan fusibles de 1 amperio, de 0.5 amperios, ¿no? Se utilizan fusibles de 2 amperios. Por ejemplo, los hornos microondas utilizan fusibles de 5 amperios, ¿de acuerdo? Los hornos microondas utilizan fusibles de 5 amperios, que es bastante en realidad, ¿ya? Muy bien. Por aquí que tenemos, esto de aquí parece ser, a ver, ya. Esto puede ser, de repente puede ser un condensador, ¿eh? Esto puede ser un condensador, ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver, número 14, ¿qué dice? Ah, un relay, ¿ve? El relay. ¿Qué cosa es un relay? Un relay básicamente es un bobinado, se le da varias vueltas a un núcleo, ¿no? Ahí se jalan 2 terminales y también ahí va a tener unos terminales de contacto, ¿ya? Entonces, el relay, ¿qué cosa es? Es un dispositivo de transferencia de potencia. Cuando nosotros tenemos un circuito de baja potencia que conduce poca corriente, pero queremos activar de repente, no sé, un circuito que conduce más corriente, entonces esa transferencia de potencia se hace mediante un relay, ¿ya? Para eso sirve el relay. Bueno, 13, ¿qué cosa es? Ah, ya, miren, ve, aquí tenemos, carambas, 13. Bueno, por la forma física me parecía un fusible porque también los hay de esta forma, pero acá en 13 dice que es una bobina. ¿Y qué cosa es bobina? Bobina simplemente viene a ser enrollamiento, o sea, varias vueltas de un hilo de cobre esmaltado sobre un pequeño núcleo. ¿Cuál es la función de una bobina? La función de la bobina es oponerse, presentar
altas resistencias a la corriente alterna y en cambio deja pasar muy fácilmente la corriente directa. ¿Ya? Muy bien. Acá el número 12 es el resistor que ya hemos visto, el 11 que viene a ser el potenciómetro, el número 10 que viene a ser un capacitor Mariabel. Este tipo de capacitor, aquí me parece ver unas películas de acrílico como plásticos. Esto de aquí sirve muchas veces en algunos radios para seleccionar las emisoras. En realidad todo esto sirve para variar una capacidad, ¿ya? Sirve para variar una capacidad. No es un potenciómetro como, bueno, yo lo había dicho hace un momento, me confundí, ¿no? Parece por el eje, pero es un capacitor variable, ¿ya? Entonces, en los radios, cuando nosotros variamos este eje, lo que estamos haciendo en realidad es buscar las emisoras, ¿no? Variamos la frecuencia y comenzamos a buscar las diferentes emisoras de un radio, ¿ya? Al variar la capacidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá sí tenemos un capacitor fijo, ¿ya? Entonces, los capacitores pueden ser fijos o pueden ser variables también, al igual que las resistencias. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya estamos haciendo un reconocimiento rápido de algunos componentes electrónicos, lógicamente no son todos, porque como ustedes bien sabrán, en el campo de la electrónica existen muchos más componentes electrónicos. Ahora nosotros ya estamos en la era de la microintegración, ¿verdad? Sí, los famosos microprocesadores. En las computadoras que utilizamos, microprocesadores, ¿no es cierto? ¿Sí? Los microprocesadores. Entonces, aquí lo importante es que nosotros siempre no nos perdamos de vista la línea que nosotros tenemos propuesta de ir conociendo todo este maravilloso campo de la electrónica poco a poco, paso a paso. Todo con paciencia, porque conforme nosotros vamos adquiriendo los conocimientos básicos, va a ser mucho más fácil para nosotros entender el resto de los componentes, ¿ya? Porque si bien es cierto que ahora las cosas, los componentes se están integrando, o sea, ¿qué significa integración? Integración significa unir, juntar algunos componentes en uno solo. Por ejemplo, ahora ya no existen resistencias por separado, ahora existen lo que llamamos décadas de resistencias, ¿no? O sea que existen como especie de un pequeño chip con un punto común y cada otro punto va seleccionando un valor de resistencia. Las resistencias también se están integrando. Los transistores ni qué hablar. Y así por el estilo, todo se está integrando, ¿ya? Es muy interesante, muy bonito todo este estudio y van a ver ustedes que esto se va a tornar mucho más interesante cuando nosotros hagamos proyectos electrónicos. Los metros varían, ¿no? Se puede variar su valor de 0 hasta determinado valor, de repente 100 ohmios, 200 ohmios. Estos potenciómetros también se clasifican en dos tipos, ¿no es cierto? Hay dos tipos de potenciómetros, por eso yo les decía que esto es bastante amplio. Por ejemplo, tenemos los potenciómetros lineales y también tenemos los potenciómetros logarítmicos. Todas estas cosas también las vamos a ver en forma más adelante, en forma detenida, ¿no? Muchos dirán, bueno, ¿qué es un potenciómetro lineal? Un potenciómetro lineal es aquel que cuando tú comienzas a girar el eje, esto es lo que más se utiliza en controles de volumen del radio, ¿no? Vas girando tu potenciómetro y el volumen va subiendo en forma proporcional a cómo tú vas girando ese eje del potenciómetro, ¿ya? El potenciómetro logarítmico físicamente también es igual, con la diferencia de que la variación de valor se da en forma logarítmica. O sea que si tú giras, por ejemplo, en un potenciómetro de 100 ohmios, si tú giras hasta la mitad en un potenciómetro lineal, entonces tendrías 50 ohmios, ¿no? En cambio, en los potenciómetros logarítmicos, apenas giras, por decir, 5 grados, ya estás obteniendo 100 ohmios, ¿no? Entonces, eso de ahí lo vamos a explicar posiblemente más adelante con un gráfico, Y también se demuestra en la práctica con un multitest, ¿no? Muy bien. Ya hemos visto en qué se diferencia el término
resistencia de resistor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Eso sí, me gustaría que lo tengan bien presente. Ustedes saben que existen muchas páginas de YouTube. Si ustedes ponen qué es una resistencia y qué es un resistor, ahí se puede ver la gran diferencia, ¿no? Que como repito, las resistencias son de Nicron, se utiliza para artefactos eléctricos en electricidad y los potenciómetros se utilizan en electrónica, ¿no es cierto? Y su función es limitar la corriente, no producir calor. ¿De acuerdo? Muy bien. Que pasen un bonito día. Saludos, un abrazo.